El odio es el sentimiento de antipatía o disgusto hacia alguien o algo. Este sentimiento suele ir bastante relacionado a la política, pues en muchas ocasiones, los líderes y representantes en el poder y la vida política representan a todo a lo que muchas veces consideramos como malo, peligroso o simplemente desconocido. En México tenemos mucha experiencia en este campo, pues desafortunadamente la historia de nuestro país contiene algunos de los personajes que por sus acciones pasaron a la historia como auténticos innombrables, y uno de los ejemplos más claros son los presidentes. En el pasado, no fueron pocos los presidentes que, a pesar de no poseer actos probados de corrupción, cometieron acciones que, aunque amparadas en las leyes vigentes, eran totalmente contrarias a la opinión popular, lo cual les hizo ganarse el repudio de la población. Es por eso que hoy nos embarcaremos en uno de esos viajes a los que pocos desean ir, para conocer a los 5 presidentes más odiados de la historia de México. Nacido en 1845, en Jalisco, José Victoriano Huerta Márquez se ganó la reputación de usurpador o chacal por haber traicionado al expresidente Francisco I. Madero, pues cuando grupos zapatistas y exporfiristas se rebelaron en contra de Madero, el expresidente designó a Huerta como encargado de la defensa, y sería este un gran error, pues el militar se dedicó a debilitar al ejército maderista. Aun cuando la conspiración de Huerta fue descubierta por el hermano del presidente, Francisco I. Madero lo volvió a designar encargado de la defensa, y ese hecho fue la sentencia de muerte de Madero. Victoriano Huerta asumió la presidencia en febrero de 1913, y fue su gestión una de las principales causas para que la Revolución Mexicana se prolongara y se convirtiera en una lucha de todos contra todos. Su gobierno se convirtió rápidamente en una dictadura militar, y fue este hecho lo que lo llevó a ser mucho más odiado que el mismo Porfirio Díaz, aún en la actualidad. Pues mientras Porfirio Díaz sabía negociar, a Huerta se le calificaba como un animal por su forma de gobernar. Tras un año de guerra y un pésimo gobierno, Huerta renunció a la presidencia en 1914 y se exilió en España. Y aunque un año después planeaba un nuevo golpe de estado, fue arrestado en los Estados Unidos, en donde finalmente murió a causa de cirrosis en 1916. Nacido en 1911 en Puebla, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños fue presidente de México desde 1964 hasta 1970. Y aunque en su gobierno México tuvo un gran crecimiento económico, también fue el inicio de continuas represiones y episodios notables de la Guerra Sucia. Los primeros 4 años de su gobierno transcurrieron aparentemente normal, y aunque ya se tenían casos de censura tanto a estudiantes, así como partidos políticos y sindicatos obreros, no eran suficientes como para que se le considerara alguien despreciable. Sin embargo, el movimiento estudiantil, iniciado en julio del 68, alcanzó niveles tan grandes que el entonces presidente, temiendo que el movimiento estudiantil fuera motivo para la suspensión de los Juegos Olímpicos, elaboró junto a su gabinete diversos pasos a seguir con el objetivo de suprimir las manifestaciones. El resultado, la tarde del 2 de octubre del 68, en Tlatelolco se dio una de las más grandes represiones registradas en la historia del país, dejando como saldo un aproximado de 300 a 900 muertos. Aunque este hecho fue censurado por todos los medios posibles, al final fue del conocimiento público. Incluso el mismo Díaz Ordaz, ya como embajador, seguía defendiéndose de las críticas, mismas que le hicieron renunciar a su puesto como diplomático. Díaz Ordaz murió en julio del 79 a causa de cáncer de colon, y hoy en día muchas organizaciones civiles continúan en la búsqueda de una cifra exacta de muertos y desaparecidos en el 68, y no ha faltado ocasión en que se quiera eliminar su nombre de algunas calles. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre, pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más. A pesar de que apenas hace 2 años terminó su mandato, Enrique Peña Nieto pasó a la historia no solo como uno de los más odiados, sino como uno de los que más burla ha recibido. Desde el inicio de su periodo en 2012, Enrique Peña Nieto gozaba de apenas un 40% de popularidad.
Hechos como la compra de votos, el influyentismo, el acarreo y los escándalos parecían definir lo que sería su sexenio. Desde sus inicios, el plan de gobierno desató todo tipo de enfrentamientos con la sociedad mexicana, siendo el paquete de reformas lo más problemático. En este paquete se incluían las reformas energética, educativa, hacendaria y algunos intuían que también laboral. Y al mismo tiempo, estas reformas fueron tomadas por muchos como una afrenta a la economía de los mexicanos. A lo anterior se suma la estrategia de seguridad y política exterior, pues casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la expansión de los cárteles de droga, el surgimiento de microorganizaciones criminales, los múltiples casos de corrupción por parte de gobernadores del PRI y del PAN, así como las constantes humillaciones que recibió México en el gobierno de Donald Trump, convirtieron a Peña Nieto en el chivo expiatorio perfecto. El crecimiento de las redes sociales tampoco le ayudó, pues aunque múltiples medios de comunicación eran claramente favorecidos por su gobierno, el poder del Internet superó el poder de la televisión, lo cual hacía que el más mínimo error fuese duramente criticado. Al finalizar su gobierno, Enrique Peña con suerte alcanzaba un 20% de aprobación, y actualmente sobran las veces en las que la gente exige un juicio en su contra, ya sea por lo que hizo o dejó de hacer en su gobierno. Pero si hay algo de lo que Peña es inocente, es haber sido el autor de todo lo que se le acusa. Pues por más presidente que sea, al igual que Huerta, Salinas, Díaz Ordaz y otros, el poder no recae en una sola persona. Pero ese ya es otro tema. Por bajar acá en Oaxaca estamos a un minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos estamos en el... Carlos Salinas de Gortari nació en abril del 48 en la Ciudad de México y ocupó el cargo de presidente desde 1988 hasta 1994, en un periodo de inestabilidad económica y política. Ya desde antes de ser presidente, la gente confiaba muy poco en él, pues en su carrera rumbo a la presidencia parecía que el candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, sería el ganador. Pero un misterioso apagón hizo que las boletas dejaran de computarse. Y días después, Salinas era declarado ganador por una ventaja de al menos 20%. Conforme su gobierno avanzó, Salinas se iba convirtiendo en un presidente a todas luces odiado. Hechos como la privatización de empresas del Estado, la banca, la reforma agraria, su enfrentamiento con grupos insurgentes en Chiapas, o la leyenda de que fue él quien ordenó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, hicieron que muchos no pudieran escuchar su nombre sin entrar en cólera. Pero quizá por lo que más se le recuerda es por el hecho de que tras las diversas crisis sociales de su gobierno, la economía del país se vio severamente afectada. Y aunque se pudieron tomar medidas que, aunque impopulares, podrían haber ayudado a disminuir el golpe, Salinas optó por no tomar medidas eficaces, presuntamente para no dañar su candidatura a la dirección de la Organización Mundial del Comercio. Ello provocó el conocido error de diciembre del 94, el llamado efecto tequila y, por supuesto, la devaluación del peso. Acciones que causaron la ruina de miles de pequeñas empresas y la quiebra de miles de personas. Actualmente Salinas es una de las personas más odiadas de México, y su nombre es protagonista en múltiples teorías de conspiración del país, y a pesar de ello, aún goza de un gran poder e influencia política tanto en México, así como en el extranjero. Mejor conocido como Su Alteza Serenísima, es quizá el presidente más odiado en la historia de México. Nacido en la Ciudad de México en 1794, algunos sostienen que ocupó la presidencia de México hasta en 11 ocasiones, y otros argumentan que solo fueron 6, en un periodo que va desde 1833 hasta 1855, siendo los últimos 3 años de su presidencia en la que se le consideró como un dictador. Santa Anna es el militar de alto rango con más batallas registradas en la historia de México, y su participación en la independencia de México, la derrota de una expedición española para reconquistar el país, la Guerra de los Pasteles y la Guerra de Texas le dieron mucha publicidad y apoyo para la presidencia. Como gobernó en los primeros 30 años al consumarse la independencia, su gestión enfrentó las más duras crisis económicas, sociales y diplomáticas. Sin embargo, ninguna de estas situaciones, o el hecho de que se proclamara Su Alteza Serenísima, eran suficientes como para hacerlo alguien impopular. No al menos hasta la independencia de Texas y la guerra con Estados Unidos. Hechos que continúan siendo una herida abierta para muchos mexicanos.
Aunque en la independencia de Texas Santa Anna no era el presidente, sí era el que estaba a cargo de la defensa nacional. Y ya en la guerra con Estados Unidos, México tenía poco que hacer ante las ambiciones expansionistas del norte. Santa Anna ya como presidente cometió múltiples errores que le costaron muy caro al país, siendo el más claro la batalla de la Angostura, suceso en donde estuvo a punto de derrotar al general Zachary Taylor y hacer que el enemigo retrocediera. Pero fue en esta batalla en donde Santa Anna solo declaró su victoria y decidió retirarse, permitiéndole a los estadounidenses reorganizarse. Aunque muchas veces a Santa Anna se le tacha de traidor, lo cierto es que durante la guerra el ejército apenas contaba con armas y municiones, y aún después de finalizado el conflicto, el expansionismo estadounidense pretendía anexar Baja California, Chihuahua y Sonora. Y fue justamente la habilidad negociadora de Santa Anna lo que evitó esto, aunque claro, a cambio del territorio de la Mesilla. Y si bien es cierto que su actuar como dictador es criticable, no todo de lo que se le acusa es 100% su culpa. Muchas veces el odio puede nacer de cosas que parecerían superfluas e insignificantes. Pero como has podido ver, hay quienes parece que hicieron todo lo posible para ganarse el desprecio de la gente. Cada uno de los presidentes que hemos visto hoy actuó de la manera en que lo hizo porque la ley se los permitía, o bien la modificaron para que así fuera. Como te dije al principio de este video, la corrupción no fue un factor para posicionarse en esta lista, pues si lo hubiese considerado, los nombres que has visto hoy serían completamente diferentes, pero ese ya es tema para otro video. Y por si tenías la duda de quién ocuparía otros puestos en esta lista de odio, Felipe Calderón, Luis Echeverría, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid o Porfirio Díaz son otros nombres que también tienen su nombre en la lista negra de gran parte de los mexicanos. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda, no honres con tu odio a quien no lo merece. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta pronto.